continuación, Juan Arturo Brennan. Ahorita se me hizo súper interesante que dijo Tere Frank que Kino venía de cine, no sé si eso esté sustentado, pero que por eso era su apodo. No necesariamente, pero claro que pero el cine y Kino son inseparables. Me voy a referir un par cercano. de cosas al respecto. Bueno, Juan Arturo Brennan, que también conocido de todos nosotros, es cineasta, promotor y divulgador cultural. Fue el primer egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica. Fue premiado con un Ariel y una Diosa de Plata por el guión de la película El Año de la Peste, escrita en colaboración con Gabriel García Márquez. Es guionista, productor, realizador y conductor de programas de radio y televisión, crítico de música, periodista y traductor, profesor y conferencista, redactor de notas de programa para orquestas y festivales, redactor de notas para producciones discográficas, autor de 7 libros sobre temas musicales y culturales, condecorado por el gobierno finlandés con la Orden del León de Finlandia en grado de caballero de primera clase. Con ustedes, mi bro, Juan Arturo Brennan. Gracias, hermana. Por supuesto, esa última línea que incluyo siempre en mi currículum es un acto de vanidad pura, del que por cierto me siento muy orgulloso. Antes de empezar con lo mío, quisiera glosar muy brevemente sobre lo que dijo y expuso Leonora, que cuando me han preguntado, o cuando me he preguntado yo mismo cuál es mi punto de vista sobre la música de Joaquín, siempre digo que entre las cualidades diversas, numerosas que tiene, siempre pongo por encima de todas la claridad. Creo que entre nuestros compositores importantísimos, y los que no lo son, no hay ninguno que haya escrito con tanta claridad. He oído todo lo que se puede oír, que hay grabado de Joaquín, y muchas cosas que vi en concierto que no se han grabado, y nunca, jamás encontré un solo compás en que Joaquín se hubiera metido en un laberinto retórico del que no pudiera salir. Creo que la suya es, entre la música que nos importa aquí, la más transparente, la más clara y la más diáfana. Y eso finalmente es un reflejo de lo que era Joaquín, ¿sí? Bien. Preguntaste por el cine, Tere mencionó un poco el asunto, y quisiera empezar por ahí, porque a diferencia, incluso lo mencionaron ya aquí, creo que lo mencionó Leonora, yo sí recuerdo con absoluta precisión, cómo, cuándo y dónde conocí a Joaquín. Y antes de eso, una cosa importante, cuando ya él me convocó a esto, yo sabía que me iba a sentir profundamente cohibido entre tantos músicos y musicólogos, así que lo que le propuse es un mosaico de anécdotas y percepciones personales. Quizá un par de ellas que voy a hacer al final sean un poco más generalizables y más útiles que mi mera memoria, ¿sí? Debe haber sido mediados de 1976, en la escuela en la que estudié, el otrora famoso y hoy infame Centro de Capacitación Cinematográfica. Alguien decidió, después de muchas dudas, que sí era importante que los alumnos de cine supiéramos un poco de música. No tengo que explicar por qué. Y decidieron, puesto que la administración de entonces estaba, en 1976, estaba formada por gente culta y conocedora, ¿quién sino Joaquín? Y lo trajeron a CCC como nuestro maestro de música. Y las 2 primeras sesiones me impresionaron bastante. Llegó Joaquín esa tarde, yo nunca lo había visto, debo confesar que ni siquiera había oído su nombre. Llegó con una bolsa de lona, con una pila de este tamaño, por supuesto de vinilos, y ya le habían instalado en la mesa del profesor una tornamesa, un amplificador y un par de bocinas. Entonces saludó, se nos quedó viendo como los bichos raros que éramos, ciertamente, ¿sí? Y dijo, a ver, saquen cosas para escribir, ¿sí? Y empezó a poner fragmentos, sacar parsimoniosamente vinilo por vinilo y poner fragmentos. Y lo van a poner ahí, numerados en el orden que se los pongo. ¿Qué es? Si lo saben, o qué creen que sea, o a qué les suena. Puso una serie, se lo dimos. Se los guardó junto con los LPs, y después empezó con una serie de prolegómenos interesantes sobre el oficio de música de cine. La clase siguiente llegó Joaquín profundamente consternado y nos lo hizo saber con cierta discreción pero claridad, ¿sí? Joaquín nos daba crédito de que estudiantes de nivel universitario, que era lo que éramos, pululáramos en lo general en una ignorancia musical muy notable. Eso no ha cambiado mucho. Lo que ocurrió después, y es parte de la anécdota, es que la gran mayoría de mis condiscípulos de entonces
decidieron muy pronto, a la segunda o tercera clase, que era superfluo, que no necesitábamos una clase de música porque finalmente éramos cineastas. Y se dedicaron durante el semestre, todo el semestre siguiente, a hostigarlo, a no ir a clase, a maltratarlo, a pedir abiertamente su destitución a la dirección de la escuela, que se mantuvo firme a pesar de todo, porque según ellos era una pérdida de tiempo. Joaquín cumplió el semestre con cierta amargura porque se dio cuenta de todo esto y no volvió a la escuela. Y a las pruebas me remito. Esto fue en los 70s hasta la fecha, y me consta porque sigo en contacto con todo ese medio. La mayor parte, casi todas las producciones estudiantiles que salen de ahí, entre otras cosas, con algunos méritos, algunos deméritos, están musicalizadas con los pies. Pero sí, mi generación se dio el lujo de correr a Joaquín Gutiérrez Heras. Siguiente clase, uno de los momentos singulares de mi escasísima educación musical, toda ella informal. Le hicieron traer un pequeño piano vertical que metieron empujones al salón, ¿sí? Que sonaba más desafinado que nada, pero más o menos, ¿sí? Y procedió Joaquín a hacer algo que a mí me fascinó y que no se me va a olvidar nunca. Nos explicó un poco, muy brevemente, lo importante que era el estilo en la música y lo importante que era el estilo en la música de cine, pues que hay que adaptarse también al estilo que está pasando ahí en la pantalla. Y procedió a sentarse y nos tocó un par de veces una melodía suya. ¿Sí? Dijo, fíjense cómo sonaría esto si un compositor medieval lo hubiera escrito. Lo tocaba al estilo y armonización medieval. Y pasó así, barroco y rococó y clase, hasta lo más moderno. Y si lo hubiera compuesto esta melodía un compositor de hoy, hablando de los 70s, nos tocó una cosa bastante disonante, angular y disjunta. Creo que ese día fue uno de los días más iluminadores en mi trayectoria de melómano y no lo voy a olvidar nunca. Y lo interesante del caso es que años después, no sé qué tanto, porque no recuerdo la fecha, esta misma manera didáctica de Joaquín se reflejó en una obra suya, que quizá algunos de ustedes conocen, que se llama Una melodía y 8 disfraces de época, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Propone una melodía. Esto es una pieza didáctica para ser narrada y comentada en conciertos para jóvenes, niños, etc. Y también es una obra fascinante, y la primera vez que la vi, me remitió a esa experiencia en la escuela. Lo interesante del caso, y esto embona con algo que mencionaste, ¿no les suena un poco a Stravinsky? Tenía que ser Joaquín, que en medio de esa sencillez, pulcritud y claridad también tenía su locura, de esa locura buena que se convierte en productividad y en comunicación creativa. En manos de cualquier otro compositor, el concebir esta obra para ese fin didáctico lo hubiera llevado a tomar una melodía popular de alguna ronda infantil, o la tradición de las mañanitas y el cielito lindo, cualquiera de estos lugares comunes espeluznantes que a mí se me dicen los pelos de punta cada vez que asisto a este tipo de cosas. Pero no, como Joaquín estaba loco en la mejor manera posible. ¿Alguien sabe de dónde es la melodía? De la consagración de la primavera. Una melodía de la consagración para transformarla de 8 maneras distintas para niños. Me parece un detalle absolutamente genial que solamente se le podía ocurrir a Joaquín. Bien, hasta ahí esta parte. Otra cosa que recuerdo con importancia singular de mi contacto con Joaquín, un buen día, ya que a partir de eso nos encontramos después en conciertos, etc. Y sí, de alguna manera yo demostré un interés particular en su clase, porque estaba fascinado por la confluencia de cine y música, música y cine, y hasta la fecha lo estoy. Y incluso antes de que se fuera de la escuela ya nos conocíamos, nosotros nos hicimos muy cercanos, y prácticamente hasta que dejé de verlo cuando enfermó, estuvimos muy en contacto siempre. En una de esas mil ocasiones en que estuve con él, me contó algo que no sé si se lo contó a mucha gente, quizá Raúl tú lo sepas, eres cercano, que poco después de que se exhibió en México el espléndido documental de Albert Isaac sobre los Juegos Olímpicos de 1968, ocurrió algo que Joaquín me contaba con los ojos de plato y un asombro monumental. Me contó que después de que se exhibió, no una, no dos, sino un número significativo de personas se retrataron en el mostrador de Sala Margolín a preguntar por esa música. Acabo de ver la película y la música es maravillosa, quiero el disco. Por supuesto, nunca existió el disco ni existirá,
¿sí? Para cómo están las cosas no existirá jamás, pero Joaquín se asombraba de que una música que él consideraba como meramente utilitaria, aunque le tenía su respeto y su cariño a su propia música de cine, hubiera llegado al grado de que la gente la pidiera en las discotecas. Me decía, ya en la segunda parte de su comentario, con el humor cáustico que tenía, me decía, lo único que me falta es que la empiecen a pedir de complacencia en las estaciones de radio, cosa que creo que hubiera sido muy, muy, muy saludable, ¿sí? Y aquí voy a hacer una pequeña descripción a lo que pensaba mencionar hasta el final, pero ya que mencioné esto de una vez. En el catálogo del espléndido libro de la doctora Carredano aquí presente, de Joaquín Gutiérrez Heras, hay listadas, creo que son 64 obras, muchas de las cuales son partituras de cine. Lo revisé en preparación para nuestro encuentro de hoy y no es un número exacto porque no tengo todo, pero calculo que no hay más de una veintena o una veintena y media de ellas grabadas y disponibles, ¿sí? Lo cual me lleva a comentar que entre las muchas tareas que hay pendientes en nuestro medio es los compositores importantísimos, empezando por los que empezaron, por los que le dieron cauce a la modernidad en México, Manuel Enríquez, por ejemplo, de Leonora, ¿sí? Y de ahí para acá, una labor que no hemos hecho es implementar de inmediato la grabación integral de su obra. ¿Están de acuerdo? Si no, ¿cómo nos vamos a conocer? Se toca poco, ¿sí? Cada vez se toca menos, los públicos son cada vez más escasos, ya no hay proyectos para grabar esas músicas, entonces eso me parece que es de una importancia absolutamente capital, ¿sí? Mencionaron desde la presentación, lo mencionó Tere Frank, el humor cáustico, agudo y mordaz de Joaquín. Y por supuesto, en mis numerosos encuentros con él fui a veces simple testigo, y si debo confesarlo, a veces fui objeto de ese humor cáustico, pero de pronto Joaquín leía las cosas que empecé a escribir como cronista musical y nos veíamos tiempo después y con una memoria de elefante me decía, oye, el otro día hace unos meses escribiste esto sobre tal obra. Y me ponía unas regañadas en su tono, por supuesto, mesurado y gentil, pero me ponía unas regañadas. Y estas regañadas se conectan con otra cosa muy importante como parte de mi educación sentimental musical. Revisé mis propios archivos en estos días y encuentro que escribí 14 notas de programa para obras de Joaquín. Sí, algunas de ellas para interpretaciones en concierto y un par de ellas para discos, ¿sí? 2 de ellas las escribí con fecha posterior a su muerte, pero 12 de ellas las escribí en vida, y estoy absolutamente cierto porque las revisé, que en todos y cada uno de esos casos lo entrevisté, ¿sí? Y Joaquín era de los que la entrevista por teléfono no se le daba. Me invitaba a su casa allá en la Colonia Condesa y yo lo entrevistaba y escribía, etc. Y sin excepción, y esto también lo recuerdo con toda claridad, me hablaba de la obra, yo tomaba notas, ya después llevaba una grabadora, etc. Y sin excepción, cada vez iba a la tornamesa o a la casetera y si su obra esta no era de estreno, sino ya grabada, me ponía fragmentos. Y si de pronto me decía, es que esta obra tiene unas influencias de fulano y mengano, mira de dónde. Y sacaba el LP y lo ponía. Quizá él, desde allá de donde esté, le dé pena que yo diga abiertamente que fue mi maestro, pero mi escasísima educación musical la abrevé de estos contactos con los grandes músicos. Y creo que los dos más importantes de esa generación fueron evidentemente Joaquín y Mario, que también cada vez que lo entrevistaba yo para una u otra cosa, derivaba y enloquecía y me empezaba a contar cualquier cantidad de cosas de música que de una u otra manera asimilé y tengo un enorme agradecimiento para ellos. Decía yo, la crítica mordaz y aguda. Uno de los momentos singulares que recuerdo de eso y cada vez que me acuerdo me doblo de risa es que cuando el Festival del Centro Histórico existía, cuando era un festival decente y coherente, ahora es una mala copia, pésima copia de lo que fue entonces, hubo en el templo de Regina Coeli un muy interesante concierto de música virreinal mexicana, vocal, coral. Voy a omitir, como dicen por ahí, voy a correr un piadoso velo sobre el nombre del coro. Quizá alguno de ustedes se acuerde, pero mi obligación es ser discreto. El programa llevaba un título, el título de una de las obras que se cantaron. Muchos de ustedes, especialistas en la materia, lo reconocerán: Celebren, Publiquen, Entonen y Canten, que es un villancico, no navideño, un villancico de Manuel de Sumaya, ¿cierto? Creo que sí. Así se llamaba el concierto y se interpretó eso entre otras cosas. Y ahí estaba Joaquín, porque Joaquín era un apasionado de la música antigua,
lo mencionó Leonora, y en particular de la música virreinal también. Era un estudioso continuo, ¿sí? Estudioso de ir a los conciertos y escuchar y discutir, etc. Nos encontramos ahí, ¿sí? Y al final del concierto, a la salida en el pasillo central de Regina Celli, nos íbamos de camino y comentamos un par de cosas, y yo, aprovechando siempre que podía pedía la opinión de los conocedores, un poco para modular la mía propia y para saber si lo que yo había percibido era una demencia. Y le pregunté: Joaquín, ¿qué tal? Esbozó esa media sonrisa que utilizaba a veces, no completa, una media sonrisa mientras caminábamos. Me meneó la cabeza y me dijo: pues estuvo bien, pero tiene un error severo este concierto. Y dije: a ver, me va a hablar de cosas técnicas y todo. Dice: ¿cuál? El título del concierto. Dije: ¿cómo que un error en el título? Yo tenía mi programa en la mano, y dije: pues, celebren, publiquen, ¿no? Y digo: a ver, Joaquín, ¿qué quieres decir con que es un error? Sí, es que dice celebren, publiquen, entonen y canten. Y ahora que lo oí, el título del concierto debe haber sido celebren, publiquen, entonen, afinen, ensayen y luego canten. Y cerró la sonrisa y se fue. ¿Sí? Entonces, eso es una muestra de cómo podía Joaquín combinar el humor cáustico y mordaz con crítica, ¿sí? Ya no me dio detalles de por qué, pero entendí que el concierto no le había sido del todo satisfactorio, ¿sí? Se mencionó también aquí que Joaquín solía cantar, y también una de las experiencias musicales más desternillantes que he tenido, estuvo involucrado Joaquín en uno de los foros de música nueva de hace mucho tiempo. Me parece que creo que el autor de literalmente esta prueba musical fue el demencial catalán Carles Santos. ¿Lo conocen? ¿Lo recuerdan? Mucho de música conceptual, con un humor también absolutamente desmecatado, que planteó una obra, su título no me acuerdo, que era un movimiento de un cuarteto de Mozart, ¿sí? Con 4 señores muy elegantes. Fueron de smoking. Eran Joaquín, Mario, Manuel Enríquez. Y, ¿tú te acuerdas quién era el otro, Leonora? ¿De casualidad? Joaquín. ¿No era Antonio Latorre? ¿No era Antonio Latorre? Es posible, pero me acuerdo claramente que eran Joaquín, Manuel y Mario Lavista. Y la idea de la obra era que llegaron vestidos impecablemente de frac, se sentaron como un cuarteto de cuerdas, pero con las partituras ahí, y solfearon íntegro el movimiento, pero además sin afinación. Sol, sol, fa, fa, re, re, mi, do, re. O sea, yo, igual que con la experiencia de esta anécdota, me doblaba de risa. Es música conceptual, pero finalmente con una idea profunda abajo de ellos, ¿sí? Y la seriedad de estos 4 grandes personajes solfeando eso es realmente bien interesante, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me queda ya? Pues ya, si quieres. ¿Ya? Bueno. Ok, entonces no puedo concluir con lo que tenía preparado. Iba yo a cucharear tu libro un poquito, Consuelo. Entonces solamente voy a mencionar, desde que ya él me invitó, leí completo el espléndido libro que Consuelo editó sobre Joaquín. Lo había leído a partes como material de referencia, lo confieso, pero ahora en las semanas previas, porque ya él me avisó de esto hace mucho tiempo, dije: ahora es cuando, y lo leí íntegramente. Y además de la información estrictamente musical que hay sobre su obra, etcétera, etcétera, en los textos suyos había yo elegido 2, te lo voy a mencionar de pasada. Uno de ellos lleva por título Menos música, por favor, y habla de los horrores de la agresión musical que sufrimos cotidianamente, ¿sí? Y esto, además de estar escrito aquí, él me lo comentó muchas veces en las conversaciones que tuvimos, ¿sí? Y es este tipo de artículos un poco premonitorios y un poco perpetuos. Está fechado en 1959 y esta situación no ha hecho sino empeorar radicalmente. Y el otro que había elegido es un ensayo suyo muy lúcido sobre la educación musical. Solamente voy a citar la primera frase. El analfabetismo musical de México es muy notorio, tanto así que he oído decir a menudo que somos un pueblo antimusical. Este es de 1968. En el ámbito de la educación en general y de la educación musical en particular, esto no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado radicalmente. Supongo que están de acuerdo conmigo los aquí presentes, ¿sí? Si no, podemos debatir un poco después. No es eso de que nos vemos a la salida ni nada, ¿no? Debatir en sentido civilizado. Y concluyo con una última referencia muy personal también sobre Joaquín, que me parece particularmente adecuada.
¿sí? Y qué lástima, Leonora, que no hiciste el postludio, porque yo iba a ligar lo tuyo con esta última obra mía, pero vale la pena, ¿sí? Poco después de la muerte de Eduardo Mata, la Orquesta Filarmónica de la UNAM le dedicó un concierto. Y la dedicatoria era fundamentalmente que la primera obra del programa era el postludio de Joaquín, que es una obra que, si bien no tiene estrictamente una connotación fúnebre, también escribí sobre ello. Joaquín me contó algo que era similar a percibir con música lo que pasa después de allá, pero no era estrictamente una pieza mortuoria, pero su dinámica la hace quizá apta como celebración no gozosa, sino celebración meditativa. Entonces la FUNAM lo programó y me encontré a Joaquín, por supuesto, fue allá y, claro, típico, como había música mexicana en el programa, aunque fuera el postludio de Joaquín, que no es tan rudo como otras cosas, había muy poca gente en la sala. Todos pudimos sentar juntos a escuchar el postludio. ¿Sí? Y Joaquín estaba tristón, yo también, evidentemente, y cuando terminó la interpretación del postludio, Joaquín se quedó callado un largo rato, ¿sí? Yo también, y se volteó y me dijo, fíjate qué cosa más extraña, yo estaba seguro, absolutamente seguro, que Eduardo iba a dirigir esto en mi memoria. Se levantó, se fue y no se quedó el resto del concierto, por razones evidentes. Entonces fue probablemente el momento más conmovedor de los que recuerdo de haber compartido con Joaquín. Algunos fueron más lúdicos, algunos fueron más gozosos, algunos fueron realmente hilarantes, pero este recuerdo en particular de su percepción, de su postludio, que él pensaba que iba a ser su música luctuosa tocada por su amigo Eduardo Mata, y resultó al revés, él fue testigo de su postludio tocado en memoria de Eduardo. Tengo más, pero hasta ahí. Gracias por escuchar.